Si te preguntase en qué porcentaje estás satisfecho con los resultados de tu estrategia de marketing y contenidos, ¿qué me dirías? ¿Por encima de un 80%? Si la respuesta es no, entonces este vídeo te ayudará a conocer las razones que impiden que tu marketing de contenidos funcione realmente y te contaré qué es lo que debes hacer para que en este próximo 2018, la próxima vez que te haga esta pregunta, la contestes a ti mismo diciéndote sí, estoy en más de un 80% satisfecho con mi marketing de contenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres saber todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza suscribiéndote ahora mismo a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. ¿Es el marketing de contenidos una estrategia de marketing adecuada para este 2018? Sin lugar a duda lo es, y no solo este 2018, sino que lo viene siendo los dos últimos años y los años venideros. Pero dado que el entorno online se está masificando de contenidos, si realmente queremos obtener buenos resultados, tenemos que establecer fuertes estrategias de marketing. Cuando hablamos de hacer estrategias de marketing de contenido, muchas empresas piensan que esto consiste en crear un blog, publicar contenidos que estén relacionados con el público al que quieres llegar y esperar a obtener resultados. Lamentablemente, esto no es así de sencillo, puesto que con el crecimiento de distintos canales, la cantidad de contenido online que se está generando segundo a segundo, hacen que realmente nos tengamos que plantear el crear una sólida estrategia con una inversión recurrente en ella. Fíjate en los datos de esta reciente encuesta. La mayor parte de los contenidos publicados en redes sociales reciben una muy baja interacción. De hecho, más del 50% tienen solo 2 o menos interacciones en redes sociales como Facebook y Twitter. Es importante que nos preguntemos cuál es la razón, ¿no?, de que esto suceda, y cuando analizamos contenidos de gran parte de las empresas, te encuentras que gran parte de ellas hablan de la propia compañía, de sus productos, de cómo pueden ayudar a sus clientes, pero no tienen un origen real en un beneficio desinteresado directamente para el usuario. Y aunque cuando muchas empresas les digo que el contenido tiene que ser para el usuario, siempre quieren buscar, ¿no?, alguna parte comercial, ya que si no, como que tienen la sensación de que ese contenido no vale para nada para el negocio, lo que sinceramente y realmente, y más que demostrado, es todo lo contrario. Es por ello que el contenido debe estar totalmente centrado alrededor del consumidor. Y aún así, piensa en lo que haces, ¿no? Cuando vas a alguna red social, ¿qué estás buscando? ¿Contenido de empresas o buscas contenido que te divierta, que te informe, que esté relacionado con tu gente cercana? Por lo tanto, el contenido debes crearlo para que en el momento que ese usuario necesite información sobre algo relacionado con el sector de tu empresa, de tu producto, te encuentre a ti proporcionándole esa ayuda. Esa es la clave. Pero eso no es todo, ¿no? Dentro de tu estrategia de contenidos debes trabajar para que tu contenido sea relevante y para ello debes buscar los datos para entender a tu audiencia. Para ello puedes recurrir a distintas fuentes como entrevistas con las personas de tu empresa que están en contacto directo con los clientes. Puedes entrevistar a determinados clientes que consideres que te pueden aportar esa información, hacer encuestas online a un público segmentado, analizar la analítica de tu web, analizar la analítica de tus acciones de email marketing, obtener datos del CRM, analíticas de redes sociales. Cuando ya tienes todos estos datos, el siguiente paso es dividirlos en datos interesantes y datos útiles, ya que realmente serán los datos útiles los que te permitan crear acciones en base a esos datos y así poder minimizar la cantidad de datos con los que tienes que usar y centrarte únicamente en aquellos que te aportarán valor hoy para alcanzar los objetivos de negocio que tienes hoy. Una vez ya tienes todos estos datos, ahora lo que necesitas es crear tu buyer persona o plantilla de tu potencial cliente, ¿no? Con ello, definir los embudos con las fases de los embudos de cada uno de los usuarios y las preguntas que potencialmente ellos van a buscar antes de pasar a la siguiente fase del embudo de ventas. Por lo tanto, alinea los contenidos con las distintas fases de ese embudo de conversión de tu cliente. Y estas preguntas que el usuario se hará serán las que te den las pistas sobre los contenidos que debes generar. Pero no te quedes en que generar contenidos es hacer post para un blog, puesto que de ser así estás dejando abierta a tu competencia un amplio espectro
para llegar antes que tú a tus potenciales clientes. Por lo tanto, piensa cuántos formatos diferentes puedes trasladar ese contenido que generas, llegando al usuario por distintos canales, no por los distintos sentidos. Uno de los canales que más me gusta y que uso desde hace muchos años y que funciona muy bien y cada vez mejor son los podcasts, ¿no? El contenido sonoro, ya que ten presente que es el único tipo de contenido que se puede consumir haciendo otra cosa a la vez, y eso es clave. Por lo tanto, extrapola todas las ideas, no solo a podcasts, sino a vídeos, ebooks, presentaciones, casos de éxito, webinars. Y luego, ¿cómo puedes hacer? ¿En qué canales te puedes apoyar para hacer que todo ese contenido le llegue al usuario que le interese a través de acciones como te decía, email marketing, SMS, remarketing, tweets patrocinados, publicidad en redes sociales, Instagram? Hay otro tipo de contenidos que es especialmente potente desde el punto de vista cualitativo y es el generado por los usuarios, por lo que parte de tu estrategia debe estar enfocada a recopilar e incitar a los usuarios a dejar ese tipo de contenido, ya sea porque son fans, a través de redes sociales, mediante fotos, mediante vídeos, testimonios, tweets. Y sé que este es uno de los contenidos que más barato te pueden salir para generar, ¿no? Y que además más credibilidad tienen de cara a otros usuarios. Al final son recomendaciones. Es posible que te preguntes, ¿cómo puedo generar este contenido, no? Y una idea es, por ejemplo, crear un pequeño grupo de clientes o usuarios que les gusta tu marca o tus productos y convertirles en creadores de contenidos oficiales para tu blog. Eso sí, siempre piensa que debes dar algo para recibir algo. Nada en la vida es gratis. Y si aparentemente lo es, tarde o temprano tendrá algún tipo de consecuencia no positiva. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame ahora mismo en los comentarios con el hashtag marketing de contenidos. ¿Qué otras estrategias de marketing digital alineado con marketing de contenidos recomiendas para este 2018? Entre todos los comentarios que recibo en los vídeos del mes, voy a sortear uno de mis cursos online de marketing o estrategia de marketing digital, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Por lo tanto, deja ahora mismo tu comentario.